Buenas tardes. Para presentar el equipo conformado por la licenciada Igni Gutiérrez, Mirlen Chacón y a quienes habla Aristide Gil, vamos a hablar sobre los aspectos de la ética y valores y las diferentes doctrinas, así como su relación con otras disciplinas, de manera que nos permite entender pues todo el proceso ético y axiológico que se da dentro de las empresas para poder seguir avanzando. Entonces va a iniciar la licenciada Igni Gutiérrez. Ok, hablaremos del valor. Comenzaremos con el concepto del valor, que son las creencias fundamentales que guían, motivan las actitudes y comportamientos de las personas. Con respecto al enfoque que se considera lo importante y deseable en la vida personal y social de cada individuo. Con respecto al origen, eso deriva de la experiencia cultural, de religión, educación y social. Con el objetivo, ¿cuál es el objetivo? Es guiar el comportamiento en cuanto a las decisiones de la vida cotidiana del individuo. La aplicación influye en las decisiones y comportamientos que tiene el individuo ante la sociedad. La naturaleza describe lo que el individuo considera importante en su vida cotidiana. La flexibilidad puede variar significativamente entre la cultura, el individuo y el contexto. Los ejemplos son como los valores en la familia, la libertad, la lealtad, la responsabilidad, la tolerancia. Todos estos valores se van creando desde el hogar o la familia hasta llegar a conservarlos ante la sociedad. Y por último, la parte profesional, que es donde se crea la ética. A continuación, mi compañera con respecto al punto de ética profesional. Buenas tardes, quien les habla Merlin Chacón, doctorante de gerencia avanzada. En esta oportunidad vamos a hablar sobre ética. Algunos conocedores del tema señalan que la ética tiene su origen en la palabra ethos, que significa carácter. En este sentido, estos estudiosos dicen que la ética le compete forjar el carácter, bien sea de los niños, de los adultos, de los pueblos y de las organizaciones. En este sentido, también ellos incorporan el término temperamento, es decir, que nosotros nacemos con un temperamento que no escogemos, es algo así como una lotería natural, pero que ese temperamento, a medida que vamos avanzando, lo vamos nutriendo y aparecen las decisiones que bien son acertadas o desacertadas. Para otros autores se consideran predisposiciones. La predisposición es la posición que tiene un individuo de determinar y diferenciar lo que es justo, injusto, lo bueno, lo malo. Es así como ya entramos entonces en lo que se consideran las virtudes, que no son más que acciones acertadas o acciones que determinan lo bueno, un accionar bueno, sano. En ese sentido serían, por ejemplo, los griegos hablaban de excelencias, y excelencias ellos lo combinaban o lo veían como un sinónimo de virtud. Ahora bien, para algunas personas consideran que la ética es subjetiva, sin embargo no es así, más bien es intersubjetivo. ¿Por qué? Porque realmente la ética y el carácter de una persona es una construcción colectiva, no es individual.
sencillamente es forjado, pero a través de la comunicación y del entorno en el que nos desarrollamos. Gracias. Bueno, buenas tardes. Continuando, quien habla Aristides Gil, a mí me corresponde hablar básicamente sobre lo que son las doctrinas éticas fundamentales para el estudio y evaluación de valores que ha transcurrido durante la historia, para ver pues entre las diferentes percepciones, las diferentes afirmaciones que han tenido fundamento de referente al estudio de conductas y comportamientos de la vida cotidiana o humana, que por supuesto, como hemos visto en todas las exposiciones, se han dado de acuerdo a circunstancias y situaciones bien particulares y precisas, donde partimos de la ética socratista, ¿sí?, o intelectualismo moral, donde se habla de la ética desde el punto de vista del conocimiento, ¿sí?, de donde Sócrates en sus principios establecía que para que una persona hiciera el bien debería ser un conocedor, y tomaba a las personas mal por el concepto de ignorancia, ¿sí? Y la moral se daba en el saber, pues, y las personas se movían en función del conocimiento adquirido. Después tenemos el hedonismo, que es parte también de lo que establece Aristóteles, ¿sí?, donde habla de la felicidad, ¿sí?, donde habla de un equilibrio entre los excesos y defectos para crear o desempeñarse en lo que son hábitos virtuosos para crear una vida feliz, pues, donde tú puedas establecer una vida de tranquilidad, paz y tranquilidad. Pero también, se me había pasado, está la ética platónica, donde habla de la idea del bien, de lo moral, le da la importancia al conocimiento para alcanzar el bien. A medida que tú te formes y te desarrolles, en esa medida se puede considerar que estás alcanzando el bien. Todo esto también está el estoicismo o los estoicos, ¿sí?, que la virtud es suficiente, no es suficiente para alcanzar la felicidad, sino la razón de aceptar lo que no se puede cambiar o lo que no se puede controlar. Y ellos fomentan mucho la autodisciplina para tener la fortaleza necesaria para atender las diversas adversidades que se presenten, ¿sí? También da como ley o razón universal el logro, pues, y el destino es inexorable, y impermeabilización del alma, siempre a fortalecerse desde adentro, y atacan, no es nada más el placer ni el dolor, sino que hay necesidad de autodisciplinarse y transformarse a lo interno para atender diversas adversidades. Está el hedonismo, ¿sí?, que habla del placer, pero no del placer, como dicen, el placer carnal, sino del placer intelectual, de la necesidad de una vida serena, tranquila, para llevar las cosas de una forma, vamos a decir, legal, y que puedan llevarse o plantearse situaciones donde pueda o no moralmente ser atacado. Y también está el formalismo, que habla de una característica de todas las normas, la universalidad, la imperabilidad y la categorización incondicionada, y la universalidad de las normas. Sí, es un poco lo que conocemos nosotros en el caso de los contadores públicos, donde existe todo un espacio normativo que debemos cumplir. Si no estamos fuera de la norma, y podemos caer en ciertas irregularidades, ¿verdad? Y está lo que llaman el histonaturalismo ético, que yo lo conformo con lo que también llaman la ética cristiana, donde se incorpora la dimensión teológica a lo que son los principios de vida, y donde se crea que todos fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, y por lo tanto debemos comportarnos bajo esas virtudes, ¿sí?, para elevar al ser sobre un proceso natural. Y está el epicurismo, que habla del placer hedonismo, de la ausencia de dolor, y plantean que se centra en el placer intelectual y la amistad para alcanzar la felicidad, que no es nada más mi felicidad, sino que también mi entorno contribuye a formar mi comportamiento ético. Y por supuesto también está lo que llaman el ultiratismo, ¿sí?, una acción que son de la felicidad centrada y que se centra dentro de las acciones de las consecuencias, porque ellos ven, el ultiratismo es que maximiza el bienestar de las personas, pero que tiene que ver también con lo que son nuestras acciones, pues evalúan mucho más
la intencionalidad de la acción y la consecuencia que se puede crear. Y también está la del caitismo, ¿sí? Que es la que plantea como una ética moderna, que es la universidad de las acciones morales. Morales porque la intención, como decíamos, la intencionalidad de la acción influye sobre muchas cuestiones o afecta a muchas personas. Entonces, estas diferentes doctrinas pues, han basado de acuerdo a las conductas y momentos históricos precisos que evalúan de una u otra manera el comportamiento de las personas y determinan una sanción moral o ética pues, para algún funcionario o en el caso de nosotros algún gerente de alguna organización, bien sea pública o privada. A continuación hablaremos de la ética y las relaciones con otras disciplinas. Por ejemplo, vemos cómo se relaciona con la psicología en el sentido que la psicología aborda los actos humanos y el porqué de las acciones que rigen el comportamiento de los hombres. Con la pedagogía, porque sabemos que tiene como función el guiar y conducir a una persona. Los conocimientos, dirigidos hacia el conocimiento. En el caso del derecho, tiene competencias con las normas que van a regir esa conducta humana. Con la medicina, porque la medicina busca el bienestar de las personas, la atención sin distingo de razas, por ejemplo. Ok. La diferencia entre la ética y el valor es que el valor son las creencias fundamentales en las acciones de cada individuo, mientras que la ética son los principios y moral del comportamiento de los individuos, ¿okay? Que se va formando a través de un carácter como persona ante la sociedad. Bueno, muchas gracias por la atención brindada y abierto a cualquier pregunta para las posibles respuestas.